Jesús todos decimos amén. Bueno, voy a tomar su lugar. Algo que podemos comentar al respecto de lo que acabamos de leer es sobre la historia del arca de Noé. ¿Sí se acuerdan del arca de Noé? El arca de Noé pues era un barco enorme, ¿no? Que dice la palabra que se inundó toda la tierra y que solamente en ese barco habían animales, estaba la familia de Noé. Y en aquel contexto histórico, en aquel contexto de la Biblia, dicen que al final de los días de diluvio, porque se cree que Noé y su familia estuvieron cerca de un año dentro del arca, flotando en el agua, no había tierra, no había nada. Según la historia dice que al final de esos días Noé agarró a un cuervo y lo mandó y no encontró un lugar donde posarse y regresó. Pero algo que es sorprendente es que nos muestra acerca de la paloma. Él envía después una paloma como mensajera, ¿verdad? La envía. Algo que tienen que saber que las palomas también son mensajeras. Según en la historia nos han mostrado que han sido usadas por otros para poder tomar fotos aéreas y hacer un montón de cosas, ¿no? Pero en aquel entonces solamente la paloma tenía que hacer ese trabajo y Noé envió esta paloma sobre la tierra y recorrió la tierra y como no encontró dónde posarse, diga conmigo, no encontró dónde posarse, porque eso voy a predicar esta mañana. ¿Se puede poner la imagen de la prédica? La prédica esta mañana así se llama: un lugar, diga conmigo, un lugar donde posarse. En el caso de Noé dice la Biblia que él envió la paloma y al final de los días del diluvio, al final de las inundaciones, él envió la paloma y la paloma recorrió, y al no encontrar un lugar donde asentarse, donde poder pararse, dice la Biblia que la paloma regresó al arca, y eso demostraba que aún no era tiempo, aún no estaba listo el lugar para poder descender del arca, aún no había tierra, aún no había un espacio donde ellos pudieran bajar del arca. Ahora, cuando nosotros escuchamos en la Biblia, en los evangelios o en diferentes partes, ¿verdad? Escuchamos en los evangelios, en los textos antiguos, así como la historia de Noé, en el Antiguo Testamento lo podemos leer también. Cada vez que se menciona la paloma, o la tórtola, que es lo mismo al final de cuentas, nos mencionan a la paloma o la tórtola mencionando a Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Cuándo saben que la paloma es señal del Espíritu Santo? Porque de esa forma descendió sobre Jesús, y también la paloma es mensajera. Incluso para el mundo en el que vivimos, la paloma representa la paz. ¿Sí la han visto? Cada vez que se habla de paz, ¿qué es lo que aparece? Las palomas. Cada vez que se presenta a alguien que viene en son de paz, se lanzan palomas. Cada vez que alguien llegaba a un lugar, algún rey, algún político, y lanzaban palomas, se referían que venían en son de paz. Y la Biblia nos menciona el asunto esto de la paloma en los Cantares 2, se lo pueden poner, Cantares 2, 11 y 12, dice: porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores de la tierra, y el tiempo de la canción llegó, y nuestro país se ha oído la voz ¿de quién? De la tórtola. ¿La tórtola quién es? La paloma. Algo que tiene que saber que el Espíritu Santo también se ve reflejado en la Biblia a través de la paloma. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que en este tiempo también el Espíritu Santo está tratando de posarse en algún lugar. Tiene que posarse en nuestra vida, tiene que posarse en donde estemos, en nuestro ministerio, porque Él quiere empezar a hacer cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Y algo que es sorprendente, hace rato estábamos cantando algo así, ¿verdad? Estaba cantando aquí el muchacho, Ever, estaba cantando sobre esta parte de la Biblia, que en Cantar de los Cantares dice: he aquí el invierno ya pasó, ya pasaron las lluvias, y es tiempo en el que la voz de la tórtola se escucha, o la voz de la paloma se escucha en un tiempo de ¿qué? De primavera, porque cuando se va el invierno, ¿qué sigue? La primavera, cuando empiezan a salir flores. Según la descripción de ese texto, se refiere a que es la primavera en la cual la paloma empieza a hablar, la paloma empieza a decir algo. Y en nuestro contexto, la paloma representa al Espíritu Santo. Ahora, la primavera del Espíritu Santo, ¿cuál es? La primavera del Espíritu Santo es tiempo de reverdecer, de ser reenviado, volver al primer amor y de ser encendidos para la gloria de Dios como nunca lo hemos experimentado. A eso se refiere la primavera, porque vemos en Cantar de los Cantares que el amado le dice a su amada: ¿sabes qué? Ven, porque el tiempo del invierno ya pasó.
ya pasaron los tiempos difíciles, ya pasaron los tiempos en los cuales no escuchábamos a Dios, y es tiempo de volverlo a oír, es tiempo de volverlo a ver. ¿Cuántos saben que es increíble ver a Dios? Que voltear a ver a Jesús o sentir su presencia, porque dijo el Señor en la palabra, dijo: yo me voy, pero enviaré a alguien, enviaré a uno que va a ser, que va a estar dentro de todos ustedes, y ese era el Espíritu Santo. En la Biblia nos muestra que tenemos dos paracletos, que es Jesús y es el Espíritu Santo. ¿Y qué es un paracletos? Es una persona, un abogado, alguien que nos defiende, alguien que está a nuestro favor. Y aquí menciona esta parte, que la primavera del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo empieza a venir sobre nosotros. Pero algo que tiene que saber es que en nuestro contexto, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, necesitamos que el Espíritu Santo vuelva a levantar a sus hijos y que vuelva a haber un avivamiento en medio de nuestra nación, en medio de nuestra ciudad. Hace unos días nos dimos cuenta con mi papá, estábamos viendo algunas fotos de aquí del ayuntamiento y de otras partes, sobre lo que pasó el Día de Muertos, que ellos celebran la muerte y todo eso, hacen desfile de catrinas y demás. Pero algo que fue sorprendente es que en años no habíamos visto esto aquí en San Cristóbal, pero cerca de 10,000 personas estaban en las calles, ahí haciendo alboroto, en motos, que la caravana del terror y toda esa onda, y se disfrazan de demonios. Y yo me atrevo a decir que incluso los demonios salen a caminar ese día y nadie se da cuenta, porque todos están disfrazados de ellos, ¿sí? Pero eso, ¿de qué nos habla? De que hay un tiempo que está viniendo, un tiempo malo, pero también sabemos que el Espíritu Santo levanta bandera a favor de nosotros. Y en este tiempo, en un tiempo de inundación de pecado, en un tiempo de inundación de la maldad, dice la Biblia que el Señor dijo que la maldad era como el agua, ¿verdad? Que dominaba por una región, que está tapando algo que Dios quiere hacer, al igual que en el diluvio. Pero hay una paloma que está tratando de posarse en alguno de nosotros, que está buscando un lugar donde anidar, donde estar, un lugar donde ella pueda estar feliz, un lugar donde ella pueda hacer algo. Dice la palabra de Dios que nosotros, algo que tienes que saber, aquí lo que leímos en este texto, hay una parte que dice que no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Habla de qué nos habla eso, de que la paloma está buscando dónde estar, pero ¿sabe cuál es la realidad de algunos de la iglesia? Es que no conocen a Dios del todo. Y nos habla también de que en este tiempo hay muy pocas personas que realmente están buscando a Dios. Pastor, pero yo llego a las reuniones, yo llego a la celebración el domingo en la mañana, porque algunos son domingueros, déjeme decirle. Nada más vienen el domingo en la mañana, en la tarde ya no los vemos, el miércoles tampoco. ¿Por qué? Porque solo buscan un destello de Dios, solamente buscan una pequeña luz, una pequeña porción. Pero la palabra de Dios dice que Él es nuestra porción. Y debemos de buscarlo todos los días, es como comer. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A eso qué se refiere? De que todo el tiempo nosotros tenemos que ser alimentados espiritualmente. Pero hay gente en este tiempo, como dice Romanos 11, nos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y aún dentro de la iglesia, entre los creyentes, también hay gente que no está buscando a Dios. Hay gente que escucha, hay gente que está oyendo, pero no tiene un conocimiento de Dios, solamente escucha, ¿verdad? Como dijo Job: solo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué Job dijo eso? Porque él había escuchado de Dios, él sabía que Dios existía, él llegaba a las reuniones, pero tenía que conocer a Dios personalmente. Y algo que es sorprendente es que en medio de la iglesia también hay gente que todavía no ha abrazado a Dios del todo, todavía no deja sus fetichismos, no deja todavía algunas cosas que están estorbando su relación con Dios, no dejan las peleas, no dejan cosas que tienen que dejar. ¿Para qué? Para que la paloma del Espíritu Santo se pose sobre ellos. Porque la paloma del Espíritu Santo está buscando un lugar en donde posar, pero dice que al no hallarlo regresa al lugar de donde vino. Pero yo estoy seguro que si nosotros queremos ver la primavera del Espíritu Santo, que también quiere decir un avivamiento, nosotros tenemos que buscarlo y nosotros tenemos que ver qué hacer para que entonces la paloma de Dios se pose sobre nosotros. ¿Cuántos aquí quieren que la paloma de Dios se pose sobre ustedes?
Ahora la gran pregunta es, ¿qué necesitamos para hacer que se provoque la primavera del Espíritu Santo? ¿O cómo provocar un avivamiento? El primer punto nos dice que para poder ver un avivamiento tenemos que volver al primer amor. Hay una palabra que dijo, que está en Apocalipsis, ahorita se la voy a leer. Apocalipsis 2:4, ahí al final el apóstol Juan está hablando sobre Dios y sobre las iglesias. Dice, pero también tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso Dios le dijo a una de las 7 iglesias del Apocalipsis, le dijo, tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Y eso a qué se refiere? ¿Qué es eso del primer amor? Cuando nosotros estamos enamorados, no sé si a usted le pasó cuando se casó con su esposa, o los que tienen una relación ahorita, sí o no, que los primeros días son días tremendos, ¿no? Que uno conoce a la muchacha y uno es así, ay, ¿qué estará haciendo? ¿Será que ya comió? ¿Será que ya tomó su refresco? Uno está pensando, ¿no? ¿Y será que la voy a ver ahora que llegue el aniversario? ¿Será que la voy a ver ahora que venga tal cosa? Sí, y tratamos de hacer todo por esa persona. Pero algo que el Señor nos enseña a través del Espíritu Santo es de que eso del primer amor no se tiene por qué terminar. Porque cuando estamos en un matrimonio es una constante, ¿verdad? De estar mostrando el amor. ¿Cuántos de aquí siguen mostrando el amor con su esposa? O sea, no, pastor, ya le regalé flores cuando éramos novios, ahora no le regalo nada. No hay que se aguante, ¿no? ¿Sabe qué? Incluso en el matrimonio funciona volver al primer amor. ¿Sabe qué es lo que recomiendan los psicólogos cuando quieren que la gente recupere el amor que tenían por su pareja? Es que comiencen a hacer lo que hacían al principio. Es una de las recomendaciones. Aquí hemos escuchado, hemos tenido clases de familia y demás. Cómo restaurar un matrimonio, decía el maestro, tienen que volver al principio. Al principio cuando estaban enamorados, al principio cuando hacían todo por esa persona. Y el Señor aquí le reclama a una de las iglesias del Apocalipsis diciéndole, es que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y a eso qué se refiere? Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, queríamos ganar el mundo para Cristo, ¿sí o no? Queríamos que el mundo conociera al mismo Dios que transformó nuestras vidas. Queríamos que el mundo supiera lo que estábamos viviendo también nosotros, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer para provocar la primavera del Espíritu Santo, o lo que es lo mismo un avivamiento, es voltear a ver a Dios una vez más. Y voltearlo a ver como la primera vez. Yo me acuerdo hace poco que estuvimos aquí en la administración, una pastora vino de Nueva York, oró por nosotros, por mi esposa, declaró una profecía. Pero ¿sabe qué me pasó ese día? Yo empecé a sentir algo, que me preguntó un muchacho después, de cómo fue mi bautismo en el Espíritu Santo, cómo fue de que Dios empezó a usar mi vida, cómo Dios empezó a llenarme. Yo recuerdo que esa misma sensación que sentí aquí, porque empecé a moverme, empecé a sentir la presencia de Dios tan fuerte, es la misma sensación que tuve hace 15 años cuando estuve en un evento en Puebla, que venía de regreso. Y yo me acuerdo que mi papá iba durmiendo, mi mamá también, mis hermanas también. Bueno, mi papá venía manejando, ¿no? Pero los demás estaban dormidos. Y atrás yo estaba siendo bautizado por el Espíritu Santo. Y esa misma sensación es la que yo sentí aquí hace unos días. Y sabe, eso nos puede pasar a cualquiera. Decir, es que los pastores viven siempre así, asado, y están conectados. Yo me acuerdo, una muchacha una vez me dijo, una que no era cristiana, me dijo, tú que estás más cerca de Diosito, me dijo. Pero ¿sabe qué? Los pastores y los que venimos aquí a la iglesia, los creyentes, los verdaderos discípulos, tenemos que volver una vez más. Y no solamente cuando oran por nosotros, tenemos que regresar cada vez que podamos, tener encuentros con el Espíritu Santo a cada rato. Por eso el Señor le dice aquí que lo primero que tenemos que hacer es regresar a nuestro primer amor. Así como orabas antes. Yo no sé si sigues orando como orabas al principio, que orabas con pasión, que orabas tratando de sacarte las tristezas y todo, y te acercabas a Dios. Yo esa sensación tuve ese día, y yo no quise quitármelo de encima. ¿Por qué? Porque yo sé que cada vez que yo vuelvo a buscar a Dios, tengo que sentir exactamente lo mismo. Tengo que volverme a acercar y volver a sentir esa sensación de cuando Él me bautizó en el Espíritu Santo. Y tú tienes que buscar exactamente lo mismo. Como dijo un muchacho, me preguntó, pastor, ¿y cómo fue de que usted fue bautizado? Y yo le expliqué, mira, ¿sabes qué? Esto me pasó, pero cada quien tiene un encuentro con Dios.
en el cual tú tienes que volver otra vez al principio. Si no sabes en dónde estás parado ahorita, no sabes ni siquiera qué hacer con tu vida, no dices, es que no sé con qué propósito vine al mundo, no sé lo que estoy haciendo, no sé hacia dónde voy, lo que tienes que hacer es volver al principio. Porque la historia nos muestra de que, por ejemplo, el apóstol Pedro se alejó de Dios un tiempo, había negado a Jesús, se sentía mal, pero Jesús lo volvió a traer a pescar para volver a encontrarse con él. Y es lo que Dios nos manda a hacer a nosotros, iglesia. Si usted no siente tanto la presencia de Dios, o de repente siente como que ya está muy alejado, siente como que ya no siente lo mismo, como que está pensando si va a la iglesia o no, no sé si ir, nada más por cumplir, no. Lo que tienes que hacer es buscar a Dios una vez más, volver a tu primer amor. Es lo que Dios le reclamó a esa iglesia, y es lo mismo que nos reclama a algunos de nosotros que tal vez ya no hemos buscado a Dios como antes. Pero la palabra de Dios dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Y ¿sabe qué? Hoy es un tiempo en el cual lo podemos buscar una vez más, un momento en el cual podemos buscar de nuevo a Dios. Él nos incita a volver al primer amor, nos incita a volvernos a enamorar de Él. Yo recuerdo de un principio, cuando yo me enamoré de Dios, todo lo que estaba haciendo, leyendo su palabra, leí la Biblia al menos 1 o 2 veces. ¿Por qué? Porque estaba necesitado de Dios. Y si tú me dices que pastor, yo no he sentido eso, quieres decir que no conoces a Dios todavía. Necesitas tener un encuentro con Jesús una vez más. Y no estoy hablando de irte a un encuentro 3 días, estoy hablando de encontrarte con Él ahorita. Que le digas: Señor, aquí estoy, no he sentido lo que el pastor está diciendo, pero lo quiero sentir. Quiero sentir ese amor que viene del cielo. ¿Cuántos aman a Dios? Y aman eso, aman sentir su presencia. Que los que amamos a Dios, dice la Biblia, que todas las cosas nos ayudan a bien, porque nos acercamos a Dios, tratamos de estar cerca. Por eso lo primero que tenemos que hacer para provocar la primavera del Espíritu Santo, para provocar que la paloma de Dios se pose sobre nosotros, es volver al primer amor. Lo segundo que tenemos que hacer para que la paloma del Espíritu Santo se pose sobre nosotros y la primavera del Espíritu venga, su avivamiento venga, es reactivar la misión. Marcos 16 del 15 al 18 dice: y les dijo, esa es la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales me seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando dicen amén. Y algo que debemos de hacer nosotros es activar nuestra pasión, activar nuestros dones. Algo que yo le decía a mi esposa, que me di cuenta en un texto de la palabra de Dios, donde dice que ningún arma forjada va a poder en contra de nosotros. ¿Sabe por qué dice eso? ¿Por qué no Dios o el que escribió ahí puso una espada o un escudo o una lanza, que eran las armas forjadas de esa época? ¿Sabe por qué no puso así? Porque exactamente puso un arma forjada. ¿Por qué puso eso? ¿Sabe? Con los años nos damos cuenta que las armas han evolucionado. Ahorita ya nadie usa espadas, es muy poco usado. Nada más lo usan como para honores o algo así, o para declarar caballero a alguien, pero de ahí en fuera casi no se usa. Lo de hoy, ¿qué son? Las ametralladoras, las pistolas, los tanques de guerra, todo eso. Pero le voy a decir un secreto: todas esas armas son forjadas por máquinas. Todas esas armas son creadas por el ser humano y son creadas a base de metal, son forjadas dentro de máquinas que provocan que salgan esas balas y salgan esas armas. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando Dios prometió que va a estar contigo, ninguna bala, ninguna ametralladora, ningún explosivo te va a poder hacer algo. Porque la palabra de Dios dice que ningún arma forjada podrá en contra de nosotros. Porque todas esas armas son forjadas. De algún a otro modo tienen que usar fuego, tienen que provocar eso. Pero algo que dice aquí que nosotros tenemos que hacer es reactivar nuestra misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia en la tierra? Que la gente conozca a Jesús. Incluso el nombre de iglesia en griego se pronuncia iglesia, que significa salir de adentro. ¿Eso qué significa? Que nosotros no nos podemos encerrar en estas 4 paredes. Alguien que ama a Jesús, alguien que lo conoce, alguien que está en su primer amor, quiere que la gente lo conozca, quiere que la gente sepa que Él murió por ellos. ¿Sí o no?
Queremos que nuestros compañeros del trabajo sepan, queremos que nuestra familia sepa. Aunque los cansemos, aún así les estamos diciendo. Sí, porque va a haber gente que va a venir y va a decir: es que yo tengo mi creencia, tú tienes tu creencia. Sí, pero no importa lo que creamos, lo que importa es que el Dios de todo, el creador de todas las cosas, te ama tanto que envió a su hijo a morir por ti. Yo me acuerdo un muchacho así, un familiar de mi esposa, me dijo una vez, como ya le habíamos hablado de Cristo, ya está viendo su encuentro, pero todavía no agarra la onda. Empezó a decir una vez como diciendo: no me hablen ya de religión, no me hablen ya de Cristo, ya no me hablen de esas cosas, porque yo creo algo, yo soy católico y creo mis cosas y ustedes creen las suyas. Básicamente dijo: vive y deja vivir, algo así. Pero yo le dije: ¿sabes qué? Yo no voy a dejar de hablarte ni de decirte que Cristo te ama. No voy a dejar de decirte que aún hay un Dios que te ama, hay un Dios que te sigue amando. El único y suficiente Dios te sigue amando. Porque algunos dicen: es que todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan hacia allá. Sí, porque dice la Biblia que Roma, hablando de la iglesia tradicional, es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Pero ¿sabes qué? Todos los caminos llevan a Roma, pero a Cristo solamente Jesús te puede llevar. Solamente el Dios que conocemos. Por eso lo segundo que tenemos que hacer para provocar la primavera del Espíritu Santo y un avivamiento es empezar a hablar de Jesús. Empezar a proclamarlo en las calles, empezar a proclamarlo en nuestra tienda, en nuestros lugares donde vamos. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay algunos que se avergüenzan de Cristo. Todavía les da pena poner un póster de que va a haber encuentros. Les da pena poner un póster que va a haber un congreso de mujeres. Les da pena evangelizar. Les da pena dejar un paquete de folletos en donde entra la gente. No, en la gran comisión, lo segundo que Dios pide para que el Espíritu Santo se pose sobre ti es de que no pierdas tu misión en esta tierra. Que le digas a la gente que tienen que conocer a Jesús. Mínimo cuando entren a tu negocio deben de ver unos textos pegados, deben de ver que hay unos folletos ahí. Yo me acuerdo, hace un tiempo, me acuerdo que una vez fui a una lavandería y hasta ganas me dio de preguntar. Igual fui a una tortillería, y al entrar en la lavandería me acuerdo que vi un mueble y encima habían unos folletos, pero pensé que eran testigos o algo así, y me acerqué y eran folletos cristianos, y ahí dice: tome uno, es de regalo, algo así decía. En una lavandería. ¿Qué tiene que ver una lavandería con evangelizar? Todo, porque cuando tú se lo entregas a Dios, se convierte en la lavandería de Dios, y Dios lo usa para que las cosas pasen. El otro día aquí cerca fui a una tortillería, y en la tortillería es como un mueble, y abajo tenían como un texto pegado, y yo vi que había una Biblia ahí. Ellos no me tienen que decir que son cristianos, pero las evidencias lo confirman. ¿Sabes por qué la gente que no creía en Jesús, cuando Pedro se acercó a calentarse sus manitas, por qué se dieron cuenta que era del equipo de Jesús? Porque hablaba como Jesús, se portaba como Jesús, caminaba como Jesús. Cuando se sentaba no hablaba más que de aquel que lo había enviado. No hablaba más de que había una esperanza, de que su hablar era distinto. No sé si me explico. Era diferente, era tan notorio que el Espíritu Santo estaba con él, que dice la Biblia que si se paraba sobre un enfermo, con su sombra sanaban los enfermos. Y eso es importante, que nos apasionemos por hablar de Jesús y también usemos los dones que Dios nos ha dado para evidenciar que Dios está con nosotros. Hace unos días escuché a mi papá hablar de un testimonio de un amigo que tengo en Campeche, que dice que su papá es pastor, pero le tocó ir a trabajar en Pemex, allá en una nueva industria ahí en Campeche. Y dice este mi amigo que él fue y quería empezar una nueva iglesia, pero él no empezó en un local ni nada así. Dice que empezó a evangelizar en su casa, en una casa en Fonavit pequeña. Empezó a invitar a otros, y dice que de repente había una señora ahí cerca que dijo: es que yo no creo que tu Dios pueda hacer algo. Aquí todo el mundo sabe que mi hijo está enfermo, sabe que mi hijo está mal de la cabeza, que incluso que está casi en un estado vegetal, y ni siquiera los brujos, ni siquiera los hechiceros, ni siquiera nadie de ellos ha podido sacarlo de ahí.
Y le dijo, y si es realidad, si es verdad lo que tú dices, que tu Dios puede hacerlo, ve a orar por mi hijo, ve a hablarle, ve, no sé qué vayas a hacer por él, pero ve a hacerlo. Y mi amigo pues es un muchacho sencillo, dijo, está bien. Dice que se fue a meter, dijo, pues hay que Dios haga lo que tenga que hacer. Y dice que al orar por el muchacho se puso de pie. ¿Y eso de qué nos habla? De que cuando el Espíritu Santo está sobre ti, se ha posado sobre ti, puedes usar el poder de Dios para lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. A veces la gente se va a acercar a Dios, a veces tus familiares se van a acercar a Dios porque Dios sanó a algún familiar tuyo, porque tú les mostraste el camino hacia la verdad. Y la Biblia dice, el que conoce la verdad es libre. Entonces tú envías y les dices, ¿sabes qué? Esto lo hizo Dios, esto no lo hizo la Virgen de Guadalupe, esto no lo hizo San Juditas Tadeo, esto lo hizo Dios. Y es el momento en el que la gente va a empezar a creer. Cuando empieces a usar el poder de Dios. A mí me pasó también con unos familiares que tenemos en Comitán de mi esposa. Ellos me dijeron, porque saben que mi papá es pastor, me dijeron, tu papá es el único que puede orar por una casa. No, yo también puedo, le dije, porque ellos no conocían de Dios. Y yo le dije, sí, yo puedo también. Obviamente les dije, hay un secreto. Antes de que yo ore por su casa, antes de que sientan paz en esta casa, ustedes tienen que aceptar a Cristo. Y yo les hice aceptar a Cristo en ese momento, y lo aceptaron. Y después empezamos a orar por la casa. Yo llevé al padre de familia a una parte de la casa y empezamos a sentir la presencia de demonios ahí. A mí me tocó ver a no sé si lo he contado, pero lo vuelvo a decir otra vez, una alcancía de un payaso que se empezó a reír cuando yo me acerqué a la cocina en donde estaba esa alcancía, y varias cosas así bien horribles, ¿no? Pero ¿sabe qué? Nosotros pudimos usar el poder de Dios porque conocemos lo poderoso que es. Porque cuando dice la palabra de Dios, al que cree, todo le es posible. Entonces al saber eso, entramos, liberamos esa casa. Y Dios me dijo, llega hasta aquí nada más, porque algo que tienes que saber, que cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te va a guiar a toda verdad. Él te va a decir hasta dónde hacer las cosas. Él me dijo, el Espíritu Santo me dijo, ya no pases de aquí, de esta pared de aquí para allá, ya no pases, ya no entres. Y yo dije, bueno, porque sentí hasta como una pared invisible, lo sentí medio extraño, como si no pudiera pasar ahí, como un mimo, ¿verdad? Me sentí como que, híjole, no puedo pasar. Bueno, ya no entramos. Pero fue el Espíritu Santo que me dijo, ya no ores hasta allá. Y ya luego le pregunté a la familia, ¿por qué? Le dije, esa parte de atrás, le dije, ¿a quién pertenece? ¿Es de ustedes o no? No, dicen, la casa de nosotros llega exactamente a esta pared. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque aquellos otros no creyeron en Jesús, no lo aceptaron en su corazón, no tenían derecho de pedir que los demonios se fueran si no creían en Jesús. Entonces Dios le dio derecho a esta familia. El Espíritu Santo me dijo, ora hasta acá, porque esa parte de aquí para allá es propiedad de la familia por la que estás orando, pero lo de allá es cosa de ellos. Algún momento el Espíritu Santo los va a alcanzar. ¿Y por qué les digo esto? Porque dice la Biblia que el apóstol Pablo quería ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo le dijo, no vayas, porque no es el tiempo de los asiáticos, es tiempo que vayas a Europa, es tiempo que vayas a Roma, es tiempo que vayas a Grecia. Es lo que le dijo. Por eso cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, sabes hasta dónde Dios te va a llevar, sabes hasta dónde Dios te dice hasta aquí nada más, porque Él sabe la posesión, sabe sobre qué tiene control. Él tiene control de todo, pero sabes, Él no regala las cosas. Dios sabe que cuando tú lo buscas, cuando tú tienes el poder de Dios, lo vas a usar para beneficiar a aquellos que lo han aceptado en su corazón, aquellos que realmente dicen, yo sí me quiero alejar del pecado, yo sí quiero hacerme a un lado. Por eso nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y saber hasta dónde Dios nos habla. Que unos me preguntan de ese modo, ¿y cómo es que sabes que Dios te está hablando? A veces Dios te va a hablar con tu propia voz, a veces vas a escuchar una voz audible, a veces vas a ver ángeles, a veces vas a ver demonios, pero cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, Él sabe hasta dónde llevarte. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer, reactivar nuestra misión. Debemos de ir y predicar y mostrar las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Mostrarles. Precisamente ayer vi un profeta, un hombre
al igual que muchos que aparecen en YouTube, que ven de lejos a la gente y le dicen hasta dónde viven, ¿no? Pero ¿por qué aparece eso? ¿Por qué pueden hacer eso? Ah, pastor, no, es que como que Dios los tiene favoritos, ¿no? No, ¿sabes qué? Dios quiere que lo conozcas más. Algo me explicaba este pastor que vino de fuera, me dijo, tienes que buscarlo más. Si tú quieres tener más poder de Dios, lo tienes que buscar un poco más que los demás. Si los demás nada más oran a la hora que comen, pues déjalos. Si tú quieres provocar la primavera del Espíritu Santo, quieres provocar un avivamiento, lo tienes que buscar un poco más, ¿sí? Y si se puede mucho más, mejor. Pero por lo menos tienes que ir un poco más allá que lo que hacen los demás. Lo tercero que por lo cual tenemos que provocar un avivamiento, provocar la primavera del Espíritu Santo, es que queremos nosotros, o cuántos de aquí quieren ver miles acercarse a Cristo. En Hechos 2, del 1 al 2 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente del cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa y donde estaban todos sentados. Esa parte nos habla del aposento alto, que es después de que Jesús se fue al cielo, dijo, yo me voy, pero viene alguien, viene un consolador que es el Espíritu Santo, nuestro Paracletos, nuestro segundo Paracletos. Él lo mandó a esta tierra y le dijo, y dijo a sus discípulos, esperen a que venga, ¿verdad? Ellos no sabían quién era el Espíritu Santo, no lo conocían del todo, pero sí sabían que venía de parte de Dios. Y cuando ellos estaban orando, dice que de repente vino como un viento recio que cubrió ese lugar. A nosotros nos tocó ir a Israel y vimos ese lugar. Ni siquiera hay cómo entrar aire. Ahí dice que las puertas estaban cerradas, pero dice que el viento abrió las puertas, abrió las ventanas, y que ese viento entró en ellos. Y dice la Biblia que les dieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Eso qué significa? Que cada uno de ellos empezó a hablar en otro idioma. Y cuando salieron de ahí, dice que la gente que estaba de visita en Israel, gente que estaba en Jerusalén, que eran egipcios, que eran romanos, que eran griegos, empezaron a oír la palabra de Dios en su idioma. Empezaron a oír de que Dios les estaba hablando y dijeron, ¿cómo es posible? Si estos son una bola de judíos, son una bola de gente que seguramente ni a la prepa fue, ¿cómo es posible que ellos puedan decir algo? ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, vas a hacer cosas imposibles, vas a hacer cosas que nadie más puede hacer, vas a decir cosas que nadie más puede decir, porque es el Espíritu Santo sobre ti. Cuando se posa sobre ti, Él va a empezar a hablar. Y la gran pregunta es, ¿cómo sabemos, pastor, que es tiempo de un avivamiento, que es un tiempo de la primavera del Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Sí sabe que hay señales para saber eso? Algo que Él nos enseña es cómo saber que es tiempo del avivamiento. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Sí o no que estamos en una generación, incluso aquí en nuestra ciudad, mencionando lo que dije del Día de Muertos y demás, estamos en una generación corrompida, torcida y depravada? Pero dice la palabra de Dios que cuando abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Eso a qué se refiere? Que la señal de que necesitamos un avivamiento o la primavera del Espíritu Santo es que la maldad se va a multiplicar. Pareciera que fuera lo contrario, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, entonces quiere decir que ahí debemos echarle. No, dice cuando todo va mal, cuando este mundo se está yendo a la basura, cuando este mundo cada vez está más pervertido, cuando ahora ves chavos que no saben si son hombres o mujeres. En este tiempo, en esta generación de cristal, hay que levantarse como una generación de hierro, una generación que sabe lo que cree, una generación que sabe que Dios está con ellos. ¿Cómo saber qué es el tiempo? Porque cuando se multiplica la maldad, es tiempo que un remanente se levante, una iglesia se levante y diga, yo voy a tomar el lugar que Dios me dio, yo voy a hacer que la gente crea en las cosas imposibles, que crean que Dios está con nosotros. Porque estamos viviendo ese tiempo, tiempos de narcotráfico, tiempos donde se capturan pueblos enteros, tiempos en los cuales sales a la calle y no sabes si vas a regresar con vida. En este tiempo es el tiempo en el que Dios quiere traer una primavera,
donde Dios quiere traer el avivamiento una vez más. Pero dice la Biblia que el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan, solo los que se atreven a salir y decirle a la gente: ¿sabes qué? Cristo me cambió y te puede cambiar a ti. Y ¿sabes qué? Te puede sanar de tu cáncer, te puede sanar del SIDA que tienes, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Ahora la pregunta es: ¿será que la paloma del Espíritu Santo se puede posar sobre nosotros? ¿Cree usted que se puede posar, sí o no? La Biblia nos demuestra, dice la Biblia en el libro de Mateo 3, del 13 al 17, dice que en el bautismo de Jesús, la paloma encontró dónde poner sus pies. ¿Sí o no? Y cuando Él se bautizó, ¿tienes la imagen del bautismo de Jesús? Dice que la paloma encontró dónde posarse. Al igual que esa paloma de Noé, ella encontró dónde posarse en el bautismo de Jesús. En Lucas 4:1 dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo saben eso? Porque algo que tiene que saber, que me decía mi esposa, me estaba recordando, que Jesús no empezó su ministerio nada más porque sí, bueno, ya hoy voy a ir a tirar gente, a hacer esto. No. Dice la Biblia que primero se bautizó, que primero el Espíritu Santo vino sobre Él a través de una paloma, en forma de una paloma. El Espíritu Santo descendió sobre Él, y lo primero que encontró fue un lugar donde posarse, fue un lugar donde poner sus patitas. Ahí encontró a Jesús y ahí llegó. En Lucas 4:1 dice: Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, y Lucas 4:14 nos dice que Jesús se movía en el poder del Espíritu Santo. Fue el que extendió la fama de Jesús sobre la tierra, que el poder de Dios estaba en Él. Así como estuvo con Jesús, el Espíritu Santo puede venir sobre nuestras vidas también. Así como el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús, también puede descender sobre nosotros, ¿sí? Pero Él tiene que encontrar un lugar, un espacio en el cual pueda descender. Por eso es importante provocar la primavera de Dios. En Lucas 11:13, aquí hay algo que tiene que saber, porque a veces pensamos que no somos perfectos. Decimos: es que pastor, es que yo peco a cada rato le falla a Dios. Pero si te arrepientes rápido, buscas la presencia de Dios rápido, si procuras ya no caer con la misma piedra, Dios te va a voltear a ver. El Espíritu Santo va a descender sobre ti. Porque algo que es sorprendente, que pensamos nosotros que Dios es como los seres humanos. Los seres humanos, o sea, nosotros, en el caso de nosotros, los seres humanos, somos muy egoístas, ¿verdad? Castigamos a nuestros hijos, castigamos cuando alguien no hace algo bien. Pero algo que tiene que saber, que el corazón de Dios es diferente. Acá dice en Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden. ¿Cuántos aman a Dios? Que a pesar de que no te lo merezcas, el Espíritu Santo puede venir sobre ti si tú se lo pides. Porque el Espíritu se pide, le dices: ven, tratas de atraerlo hacia ti. Le dices: Señor, yo quiero volver a mi primer amor, yo quiero empezar de nuevo a hablar de ti, hablar de ti como si no hubiera otro día para hablar de ti. Y empiezas a hacer esas cosas, le puedes pedir al Espíritu Santo que venga sobre ti. Puedes decirle: Señor, ven sobre mí. Yo muchas veces le he pedido a Dios que venga sobre mí, porque sé que no puedo solo. Dice la palabra de Dios que fuera de Él nada podemos hacer, que si Él no está ahí, nada se puede hacer. Peor cuando es algo espiritual, cuando no sabemos qué está pasando en casa, cuando no sabemos la situación de una persona. Yo sí le pido al Espíritu Santo, le digo: ¿sabes qué? Dime qué hacer, porque yo no sé. Al igual que en aquella casa donde oré, es el Espíritu Santo el que me guió a eso. ¿Pero por qué? Porque yo le pregunto, le hablo. ¿Sí sabe que el Espíritu Santo es una persona? Por eso dice la Biblia que se puede entristecer, se puede contentar, y podemos rendirle adoración para que Él esté feliz, esté contento. Y en el caso de nosotros, tenemos la oportunidad de pedirle a Él más de su Espíritu. Decirle: ¿sabes qué? Ven sobre mí, necesito más de ti. Porque cuando pedimos que la paloma se pose sobre nosotros, Él va a venir con poder sobre nosotros. Por eso dice aquí la palabra de Dios: si ustedes, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Por eso dice: ¿por qué Dios? ¿Acaso Dios, verdad? ¿Por qué Dios no lo haría? ¿Por qué Dios no se tomaría el tiempo para enviar al Espíritu Santo por ti, si eres su hijo?
Porque esa es la gracia de Dios. La gracia que muchas veces no entendemos, que a pesar de que le fallamos a Dios, Él aún así nos mira con misericordia, Él aún así nos ama. Ahora la pregunta es, ¿cuándo inicia la primavera de Dios? Génesis 8:11 dice: la paloma volvió a él. Está hablando de la paloma que dice la palabra de Dios que mandó primero Noé en el arca, aquella paloma, y dice que al no encontrar dónde anidar, al no encontrar dónde poner sus patitas, dónde ponerse en pie, dice que volvió al arca. Pero dice que después de unos días Noé lo volvió a enviar otra vez, ¿sí o no? Y dice que después regresó al arca una vez más, pero ya no venía sola, venía con una rama de olivo en el pico. ¿Cómo vamos a saber cuándo es que tiene que empezar la primavera de Dios en nuestras vidas, el avivamiento en nuestra iglesia? Cuando la paloma de Dios trae sus manifestaciones a nuestra vida. ¿A eso qué se refiere, pastor? Que bueno, Noé mandó la paloma y volvió, pero trajo una manifestación, porque esa rama de olivo era esperanza. Esa rama de olivo significaba que había tierra, significaba que había una oportunidad de seguir viviendo. ¿Sabes cuándo es el momento en el cual Dios va a empezar a traer su primavera? Cuando empiecen a haber manifestaciones en tu vida. Cuando en tu vida digas: yo le creí a Dios, le pedí que viniera sobre mí y me sanó del cáncer. Le pedí a Dios que hiciera algo conmigo y Él me dio dones. Cuando el Espíritu Santo viene con regalos, cuando viene con una rama de olivo a tu vida, si entiendes la metáfora, es el momento en el cual vamos a provocar la primavera del Espíritu Santo. El momento que vamos a provocar un avivamiento es cuando Él traiga su bendición. La primavera en la vida de Jesús, ¿saben cuándo empezó? Cuando empezó el avivamiento en la vida de Jesús, cuando la paloma del Espíritu Santo se posó sobre él. Dice la Biblia que tenía 30 años. Ahorita lo entiendo porque ya tengo 30 años también. Ahí empezó, cuando vino el Espíritu Santo sobre él a los 30 años. De ahí dice que de los 30 a los 33, cuando falleció, el Espíritu Santo estuvo ahí con él. Y eran manifestaciones poderosas. ¿Cuántos de aquí quieren ver manifestaciones en esta iglesia? ¿Sí? Ah, sí, pero que el pastor lo haga, el apóstol no. Todos aquí podemos hacerlo. Ser una iglesia que se escuche que los milagros están pasando, y lo hemos visto, pero yo quiero ver aún más. Yo no sé si hay gente en esta iglesia que quiere ver aún más de Dios, que quiere ver aún más ramas de olivo, que no solamente se calman con solamente una, quieren ver más. Queremos ver más todavía. Queremos ver muertos resucitar, queremos ver gente liberándose, queremos ver la gloria de Dios, la primavera del Espíritu Santo una vez más. Ya lo que es increíble, dice, cuando viene la paloma, empieza la temporada. Cuando la paloma trae sus manifestaciones, ha llegado la primavera. El ministerio de Jesús empezó cuando la paloma se posó sobre él. Y dice la palabra de Dios, y pueden poner la imagen también, y Jesús, ahí nos está hablando de cuando fue bautizado. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí de los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que el tiempo de la canción llegó, que el tiempo de recibir del Espíritu Santo ha llegado, iglesia. El tiempo de ver las manifestaciones de Dios han llegado. Es tiempo de voltearlo a ver una vez más y decirle: Señor, yo quiero vivir en mi primer amor, yo quiero vivir apasionado por ti, porque yo quiero ver tus bendiciones. ¿Sabes? Alguien dice por ahí: no, es que Dios tienes que hacer las cosas sin esperar nada a cambio. ¿Se han oído eso? No, tienes que hacerlo y sin esperar nada a cambio. Pero le voy a decir algo. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que Él es recompensador de los que le buscan. ¿Eso qué significa? Que Dios siempre te va a recompensar. Todo el tiempo que tú inviertes en esta iglesia, todo el tiempo que tú inviertes en tu célula, que tú inviertes en ir a un tabernáculo, el dinero que tú inviertes en comprar folletos, en poner una publicidad que hable de Cristo en tu carro, todo lo que tú inviertas, Dios lo va a voltear a ver. Y Dios nunca se queda con las manos vacías, nunca se queda como que no te voy a dar nada. No, Él siempre tiene una recompensa.
Y la recompensa esta mañana es que si usted está buscando a Dios, si usted está aquí buscando su presencia, la recompensa es que la primavera del Espíritu Santo venga sobre usted y que usted provoque un avivamiento allá afuera, y allá afuera la gente conozca a Jesús a través de usted. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo lo podemos provocar? Yo ya dije qué cosas tenemos que hacer, pero eso tiene que surgir de nuestro corazón. Tiene que ser algo espontáneo, algo que salga sin que nadie te lo diga. Que cada vez que estés en tu habitación, cada vez que tengas una oportunidad de estar solo, lo adores, lo provoques. Porque la presencia de Dios se provoca. La primavera del Espíritu Santo se provoca. Para que el Señor te diga: ven, amado, ya pasó el tiempo de la tristeza, ya pasó el tiempo del dolor. He aquí se escucha la voz de la paloma del Espíritu Santo. Y ahorita cada vez que tengo la oportunidad, ahorita se me pegó mucho una canción, no sé si se la sepa Ever, pero como buen chiapaneco se la sabe todas, entonces espero que se la sepa. Pero siempre que tengo la oportunidad, ahorita incluso creo que lo vamos a cantar bien en la tarde, pero a mí me gusta esta alabanza, porque es una alabanza bien viejita, tiene como 30, 40 años, como 30 años más o menos. Pero cada vez que estoy solo ahora, que he estado por ahí en la casa, en otros lugares, estoy haciendo algún mandado, no sé por qué se me pegó tanto, pero algo que sí quiero que sepa, que eso es como una provocación a Dios, que siendo como que le digo a Dios: haz lo que tengas que hacer en mi vida, te pido que estés ahí. A mí me gusta decírselo a Dios. ¿Cuántos de aquí toman la oportunidad cuando están solos de decirle a Dios que lo necesitan? Cuando no está tu marido, cuando no está tu esposa, cuando no están los familiares y estás tú solo. Tal vez estás lavando ropa, tal vez estás colgando ropa, tal vez estás manejando tu vehículo, no sé qué estás haciendo. Pero cuando tú quieres que el Espíritu Santo se pose sobre ti, cuando quieres que la paloma del Espíritu Santo traiga su primavera sobre ti, tú mismo lo tienes que provocar, se lo tienes que decir. Y esta mañana yo siento el Espíritu Santo en este lugar, pero depende de usted si quiere que Él se pose sobre usted esta mañana. Está volando aquí, está volando como una paloma en medio de nosotros. Está viendo en dónde posarse, está viendo los hombros de la gente que realmente lo quiere ver en su vida, que quiere provocar la primavera del Espíritu Santo. Yo siento su presencia aquí. Yo siempre le digo esto al Señor últimamente. Le he dicho al Señor cuando estoy solo, le digo: exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. ¿Cuántos aquí pueden proclamarlo conmigo esta mañana? Ponte de pie ahí donde estás, y si quieres pasar adelante, pasa adelante, porque esta es una mañana en la que tienes que tomar el poder de Dios. Es una mañana en la que tienes que provocar la primavera del Espíritu Santo en tu vida. Pero eso se provoca. Ahí donde estás, cierra tus ojos, y si quieres pasar adelante, hazlo. Pero esta mañana yo quiero que tú te humilles delante de Dios y le digas: aquí estoy, yo no puedo hacer nada sin ti. No importan mis negocios, no importa qué tan listo soy, no importan mis carreras. Y si no lo conoces todavía, esta mañana es una oportunidad que tienes de decirle que Él sea exaltado en tu vida.